La cabeza de su hijo no se estaba formando correctamente, el cerebro casi inexistente. Milagrosamente, Jackson sobrevivió. Ahora tiene poco más de un año. El nacimiento generalmente sigue un patrón, seguro, simple, comprendido. Pero a veces, ese patrón se rompe por completo. No, otra vez. Lo que comienza como rutina se convierte en algo que los médicos nunca han enfrentado antes. Sin manual, sin guión, solo la cruda realidad de una vida que nadie pensó que fuera posible. Estas historias son raras, inolvidables y absolutamente reales. Únete a nosotros mientras revelamos 18 de los bebés más extraños jamás nacidos. Número 18. Grayson Smith. Los doctores habían visto todas las condiciones en el libro, hasta que nació el primer niño de nuestra lista y tuvieron que escribir una nueva. Grayson Cole Smith nació el 15 de febrero de 2013 en Heflin, Alabama. Y en cuestión de momentos, los médicos supieron que estaban presenciando algo que nunca habían visto antes. Grayson vino al mundo con 22 defectos de nacimiento diferentes. Su cráneo no se formó completamente. Su corazón tenía un agujero. Su estructura facial estaba gravemente afectada. Y al nacer, era completamente ciego y sordo. Los genetistas realizaron prueba tras prueba, pero nada coincidía. No había un nombre para lo que tenía Grayson, así que lo nombraron en su honor. Síndrome de Grayson. Era único. Los médicos no esperaban que viviera más de 2 semanas, pero Grayson tenía otros planes. Para cuando cumplió 6 años, había sobrevivido a 36 cirugías. Uno de ellos usó piezas de sus costillas para reconstruir su cráneo. Soportó procedimientos en su corazón, columna vertebral, mandíbula y más. E increíblemente, eventualmente recuperó tanto la vista como el oído. A Grayson le encantaban las motocicletas. En 2019, mientras viajaba a una cita médica en San Luis, un grupo de motociclistas llamado Bikers Who Care lo sorprendió en Tennessee con un desfile de motocicletas rugientes. Su alegría fue inolvidable, pero la vida también trajo desamor. Cuando Grayson tenía solo 3 años, una foto suya fue robada y convertida en un meme cruel en línea. Su madre, Jenny, luchó con fuerza, alzando la voz contra el acoso y creando conciencia sobre los niños con condiciones raras. Señor ABCs. Grayson siguió luchando durante 8 años. A través de estancias en el hospital, contratiempos y cirugías, sonrió, rió y unió a las personas. El 31 de julio de 2021, Grayson falleció pacíficamente. Número 17. Dorothy Montgomery. El 12 de febrero de 2024, Dorothy Montgomery nació en Wiltshire, Reino Unido. Y para sorpresa de todos, la mayoría de sus órganos internos no estaban dentro de su cuerpo. Su estómago, intestinos, hígado, riñones, ovarios y trompas de falopio estaban expuestos. Tenía una condición rara llamada gastrosquisis, donde la pared abdominal no se forma correctamente durante el embarazo. Su madre, Sadie, había descubierto que algo estaba mal durante su ecografía de 12 semanas. Los doctores primero sospecharon de exoftalmos, pero luego confirmaron que era un caso severo de gastrosquisis. Advirtieron a Sadie que se preparara para lo peor, pero Dorothy no se rendía. Cuando nació, Dorothy pesaba solo 4 libras. Sus órganos fueron envueltos inmediatamente en film transparente para protegerlos. Luego fue trasladada de urgencia al hospital de Southampton, donde el equipo médico adoptó un enfoque completamente no quirúrgico. En lugar de operar, colocaron todos sus órganos en una bolsa especial de silicona y usaron suavemente la gravedad y la compresión para devolverlos a su abdomen. Sin cortes, sin puntos, sin cirugía. Para cerrar la abertura, los doctores no usaron más que Steri-strips sobre su cordón umbilical. Y en 2 semanas, su cuerpo hizo el resto. Su piel se cerró naturalmente alrededor de sus órganos. Hoy, Dorothy está prosperando. No hay señales de complicaciones ni daño a largo plazo. Su recuperación sorprendió incluso al equipo médico. Su historia ahora se llama un milagro médico moderno. En casos como la gastrosquisis, la cirugía casi siempre es necesaria, pero Dorothy hizo historia al sanar sin una sola operación. Número 16. Abigail Rose Beutler. Cuando Jaime Beutler, una congresista estadounidense en funciones en ese momento, tenía solo 20 semanas de embarazo, una ecografía reveló algo devastador. Su hija no nacida tenía el síndrome de Potter, una condición rara causada por agenesia renal bilateral, lo que significa que el bebé no tenía riñones en absoluto. Sin riñones, no hay líquido amniótico. Y sin eso, los pulmones no pueden desarrollarse. Los médicos le dijeron a Jaime que no había nada que pudieran hacer.
Su bebé nacería muerto, pero Jaime se negó a aceptar eso. Después de una intensa investigación, encontró a la doctora Jessica Binstock en el hospital Johns Hopkins, quien accedió a intentar un procedimiento raramente utilizado llamado amnioinfusión seriada. A partir de las 23 semanas, los médicos inyectaron solución salina estéril en su útero cada pocos días para reemplazar el líquido faltante. A lo largo de 5 tratamientos, los pulmones del bebé comenzaron a crecer lentamente. Con solo 28 semanas, Abigail Rose Beutler nació prematura, pesando menos de 3 libras pero respirando por sí misma. Eso solo dejó atónito al mundo médico. Después del nacimiento, Abigail fue trasladada al Hospital Infantil Lucille Packard en Stanford, donde comenzó la diálisis peritoneal. Durante meses, las enfermeras cambiaron manualmente sus fluidos de diálisis cada 30 minutos las 24 horas del día. Cuando cumplió 2 años y medio, Abigail recibió un trasplante de riñón que le salvó la vida de su padre, Dan. No tener riñones significaba que no estaba produciendo líquido amniótico, y sin él, sus pulmones y otros órganos no podían desarrollarse. Esa cirugía transformó su futuro. Hoy, Abigail es una niña vibrante que monta a caballo, practica tiro con arco y vive una vida plena y alegre. Su caso llevó directamente a la creación de la Nefronicu de Stanford, una unidad dedicada a bebés con insuficiencia renal. Número 15. Ebrar. Los padres del siguiente bebé se prepararon para lo peor, pero nada podría haberlos preparado para ella. El nacimiento de Ebrar sorprendió incluso a los médicos más experimentados en Winnipeg. En el momento en que vino al mundo, quedó claro que algo andaba terriblemente mal. Su pequeña cabeza tenía una gran protuberancia. Parte de su cerebro estaba creciendo fuera de su cráneo. La condición se llama encefalocele y ocurre en aproximadamente 1 de cada 12,000 nacimientos. En el caso de Ebrar, fue uno de los más severos que habían visto. Sus padres eran refugiados de Siria. Habían escapado de la guerra, esperando paz y seguridad en Canadá. Pero solo unos meses después de comenzar su nueva vida, les dijeron que su bebé por nacer tenía casi ninguna posibilidad de sobrevivir. Se negaron a rendirse. Cuando Ebrar tenía 5 meses, un equipo de cirujanos realizó una operación de 9 horas para mover su cerebro expuesto de vuelta a su cráneo. Los riesgos eran aterradores. Los doctores le dieron un 50% de probabilidad de sobrevivir. Pero contra todo pronóstico, Ebrar lo logró. Después de la cirugía fue colocada en cuidados intensivos. Por primera vez pudo respirar sin máquinas. La encefalocele a menudo conduce a desafíos de por vida como convulsiones y desarrollo retrasado. Pero gracias a la cirugía temprana y al cuidado continuo, el futuro de Ebrar se ve más prometedor cada día. Número 14. Manar Moged. En marzo de 2004, en un pequeño pueblo de Egipto, Manar Moged vino al mundo bajo circunstancias que ningún médico podría haber predicho. Desde el momento en que nació, todos en la sala de parto se quedaron paralizados, porque en la parte superior de su cabeza había otra cabeza. Podía parpadear, sonreír y mover los labios, pero no tenía cuerpo, corazón ni cerebro propio. Manar tenía una condición tan rara que solo 10 casos han sido documentados en la historia médica. Se llama Craniopagus parasiticus, un gemelo parásito que se desarrolla cuando un embrión comienza a dividirse en gemelos idénticos pero no termina. El gemelo de Manar, que más tarde fue llamado Islam, nunca se formó completamente, pero su cabeza permaneció, fusionada al cráneo de Manar. Durante 10 meses, la familia de Manar cuidó de ambos rostros, amando a 2 hijas en un cuerpo frágil. Pero la cabeza extra estaba drenando su fuerza. Ella luchaba por respirar, alimentarse y crecer. Los doctores del Hospital Infantil de Benja, a las afueras del Cairo, sabían que para salvar a Manar tenían que intentar lo imposible. El 19 de febrero de 2005, 13 cirujanos realizaron una cirugía maratónica de 13 horas para separar a las 2. Desconectaron cuidadosamente los vasos sanguíneos compartidos y reconstruyeron el cráneo de Manar. La cirugía fue un éxito. Manar sobrevivió. Su historia fue noticia en todo el mundo. Apareció en The Oprah Winfrey Show. Sonrió, comió por su cuenta. Y por un momento hubo esperanza, pero siguieron complicaciones. Manar desarrolló hidrocefalia, acumulación de líquido en el cerebro. Los doctores colocaron una válvula para drenarlo, pero se produjo una infección. El 26 de marzo de 2006, solo días antes de su segundo cumpleaños, Manar falleció. Número 13. Shiloh Pepin. Shiloh Pepin era conocida por su gran sonrisa, actitud bulliciosa y asombroso valor. Shiloh Pepin nació el 4 de agosto de 1999 en Maine, con una de las condiciones médicas más raras jamás vistas. Se llama sirenomelia, pero la mayoría de la gente la conoce como síndrome de la sirena. Sus piernas estaban fusionadas como una cola, haciéndola parecer una sirena viviente.
Pero su condición iba mucho más allá de la apariencia. Shiloh nació sin vejiga, sin recto, sin útero y con solo 15 centímetros de intestino grueso. Tenía solo un riñón que funcionaba parcialmente. Los doctores creían que no sobreviviría más de unos pocos días. Ella luchó contra una enfermedad rara que dejó sus 2 piernas fusionadas. Pero Shiloh tenía otros planes. A la edad de solo 2 años, se sometió a su primer trasplante de riñón. El segundo fue en el año 2007. Vivía con diálisis. Se sometió a más de 150 cirugías y aún así nunca le separaron las piernas, a diferencia de otros sobrevivientes de sirenomelia. Y sin embargo, a pesar de todo esto, ella vivía con una energía que la hacía inolvidable. Shiloh iba a la escuela, hacía amigos e incluso apareció en la televisión nacional. Fue presentada en Extraordinary People, de TLC y en el programa de Oprah Winfrey. Lo que la hacía destacar no era solo su condición. Era su sentido del humor, su espíritu brillante y la forma en que enfrentaba la vida sin miedo. Tristemente, el 23 de octubre de 2009, Shiloh falleció de neumonía. Tenía solo 10 años, pero en ese corto tiempo tocó corazones en todo el mundo. Shiloh Pepin no solo sobrevivió a una condición que la mayoría de los bebés no superan, ella la vivió con valentía y lo hizo a su manera. Jackson Buell. El siguiente niño no se suponía que sobreviviría la noche, pero esa no es la historia aquí. Nacido el 27 de agosto de 2014 en Orlando, Florida, a Jackson le diagnosticaron microhidranencefalia, una condición rara en la que aproximadamente el 80% del cerebro está ausente. Los médicos descubrieron esto a las 17 semanas del embarazo de su madre y ofrecieron la terminación. Pero sus padres, Brandon y Brittany Buell, decidieron continuar. Did not expect him to live more than a few hours or days. Al nacer, a Jackson le faltaba la mayor parte del cráneo y su cordón umbilical estaba enrollado alrededor de su cuello. A pesar de las predicciones de que no sobreviviría más de unas pocas horas, vivió 5 años y medio. Jackson no podía caminar ni hablar, pero se comunicaba a través del contacto visual y sonidos. Sus padres documentaron su vida en una página de Facebook llamada Jackson Strong, que ganó más de 200,000 seguidores. Una campaña de GoFundMe recaudó más de $100,000 para sus gastos médicos. Enfrentó convulsiones constantes y fue alimentado a través de un tubo. A pesar de estos desafíos, sus padres se lo describieron como su bebé milagro y héroe. Jackson falleció pacíficamente el 1 de abril de 2020, en Carolina del Norte, rodeado de su familia. Su padre expresó orgullo por la fortaleza de su hijo y el impacto que tuvo en los demás. Número 11. Isla Kilpatrick Screeton. Isla Kilpatrick Screeton nació en febrero de 2017 en Leicester, Inglaterra. Se veía pequeña, frágil y diferente, pero nadie podría haber predicho cuán rara era realmente su condición. Después de innumerables pruebas, los médicos descubrieron que Isla tenía una forma de displasia mandibuloacral, una condición que causa envejecimiento acelerado. Pero su versión nunca se había visto antes. Se convirtió en la única persona conocida en el mundo con esta mutación específica. Al nacer, Isla pesó 5 libras y 10 onzas. En cuestión de días, su vida ya estaba en riesgo. Fue puesta en coma inducido durante 5 días debido a graves dificultades respiratorias. Luego, con solo 6 días de vida, de repente se atragantó en casa, lo que provocó una emergencia médica y otra lucha por sobrevivir. La condición afecta casi todas las partes de la vida de Isla. Su mandíbula es más pequeña de lo normal, sus vías respiratorias son peligrosamente estrechas y su lengua descansa muy atrás en su boca, lo que le dificulta respirar. Los médicos tuvieron que realizar una traqueotomía para ayudarla a respirar con seguridad. Comer es imposible por la boca, así que se alimenta a través de una sonda de gastrostomía en su estómago. A pesar de todos estos desafíos, Isla está llena de espíritu. Ella gatea, juega y se comunica usando el lenguaje de señas Macatón, ya que su condición también limita el habla. Sus padres Stacy y Kyle la cuidan a tiempo completo, manejando hasta 6 citas médicas a la semana con un equipo de más de una docena de especialistas. Isla también tiene una hermana mayor, Paige, que tiene 7 años. La familia es muy unida, esperanzada y orgullosa del valor de Isla. Aunque su condición no se clasifica como limitante para la vida, su futuro sigue siendo incierto porque nadie ha recorrido exactamente este camino antes. Pero Isla lo está recorriendo de todos modos, un hito a la vez. Es la prueba viviente de que raro no significa sin esperanza y que la alegría puede existir incluso en lo desconocido. Número 10. Vanellope Hope Wilkins. Imagina nacer con el corazón fuera del pecho, literalmente. Ese es el extraordinario comienzo de la vida de Vanellope Hope Wilkins. En una ecografía prenatal de 9 semanas,
Los médicos descubrieron que Vanellope tenía ectopia cordis, una rara condición donde el corazón se desarrolla fuera de la cavidad torácica. This baby was born with her heart on the outside of her body. Sus padres, Naomi Findlay y Dean Wilkins de Nottinghamshire, fueron aconsejados a considerar la terminación debido al pronóstico sombrío de la condición, pero eligieron la esperanza. Nacida 3 semanas antes de tiempo el 22 de noviembre de 2017, en el Hospital Glenfield en Leicester, el corazón de Vanellope estaba fuera de su cuerpo y le faltaba el esternón. Inmediatamente después de nacer, fue colocada en una bolsa de plástico estéril para prevenir infecciones y mantener sus órganos húmedos. Dentro de 1 hora, un equipo de 50 profesionales médicos realizó la primera de 3 cirugías para reposicionar su corazón dentro de su pecho. Durante las siguientes 2 semanas, la gravedad ayudó a asentar su corazón en su lugar. La cirugía final involucró injertar piel de debajo de sus brazos para cubrir su pecho, ya que le faltaban costillas y esternón. La supervivencia de Vanellope es sin precedentes en el Reino Unido para esta condición, que ocurre en aproximadamente 1 de cada 126.000 nacimientos y tiene una tasa de supervivencia de menos del 10%. Sus padres la nombraron en honor a un personaje de la película Ralph el Demoledor, simbolizando resiliencia y esperanza. Número 9. Charlotte Garside. Charlotte Garside llegó al mundo en 2007 en Withernsea, East Yorkshire, pesando poco más de 1 libra. Era tan diminuta que su cabeza tenía el tamaño de una pelota de golf. Y su madre, Emma Newman, podía llevarla en el bolsillo delantero de su sudadera. Los pañales del tamaño de una tarjeta de crédito eran demasiado grandes para ella. A Charlotte le diagnosticaron una forma rara de enanismo primordial llamada enanismo primordial osteodisplásico de Majewski tipo 2. Esta condición afecta a solo unas 100 personas en todo el mundo y resulta en un tamaño corporal proporcionalmente pequeño. A los 2 años, medía 58 centímetros de altura y pesaba aproximadamente 3 kilos con 55 gramos. Los médicos predijeron que podría no crecer más de 61 centímetros. A pesar de su tamaño, la personalidad de Charlotte no era nada pequeña. Su madre la describió como alguien con una gran personalidad, y su hermana, Chloe, señaló que Charlotte era bastante peleona y no se quedaba quieta ni un segundo. Comenzó a asistir a la escuela pública a los 5 años, con un tutor personal para ayudarla. Su edad de aprendizaje fue evaluada en 3 años, lo cual era más alto de lo esperado. La condición de Charlotte también provocó desafíos de salud, incluyendo problemas en el sistema inmunológico y quistes en su hígado. Se le alimentaba con una fórmula de leche a través de una sonda gástrica debido a dificultades con la alimentación y la digestión. Su familia la vestía con ropa de muñeca porque incluso la ropa para bebés prematuros era demasiado grande. La historia de Charlotte atrajo la atención internacional y apareció en un documental titulado Gente Extraordinaria, la niña más pequeña del mundo. Número 8. Emily Dover. Imagina tener solo 4 años y ya experimentar los desafíos de la pubertad, acné, olor corporal, incluso menstruación. Esta fue la realidad para Emily Dover, una niña de Australia cuyo cuerpo comenzó a madurar a una edad asombrosamente temprana. El rápido desarrollo de Emily comenzó pocas semanas después de nacer. Con solo 4 meses, creció 4 centímetros en una sola semana y ya tenía el tamaño de una niña de 1 año. A los 2 años, desarrolló senos, olor corporal y acné quístico. A los 3 años, presentó exceso de vello corporal. A los 4 años, comenzó a menstruar. Y a los 5, mostraba signos de menopausia. Las evaluaciones médicas revelaron que los niveles hormonales de Emily eran equivalentes a los de una mujer embarazada. Le diagnosticaron varias condiciones raras: pubertad precoz central, que causa el inicio temprano de la pubertad, enfermedad de Addison, que afecta la producción de hormonas, e hiperplasia suprarrenal congénita, que impacta la función de las glándulas suprarrenales. Estas condiciones llevaron a dolor crónico, hinchazón en sus articulaciones y una edad ósea significativamente avanzada en comparación con su edad real. A los 7 años, Emily usaba tallas de ropa destinadas a adolescentes y pesaba más de 10 piedras. A pesar de estos desafíos, Emily sigue siendo una niña resiliente y alegre. Su familia ha sido su apoyo inquebrantable, abogando por su salud y bienestar. Iniciaron una campaña en GoFundMe para gestionar los gastos médicos sustanciales, incluyendo inyecciones de terapia hormonal que cuestan más de $1,000 cada una. Número 7. Runa Begum. Runa Begum nació en un pequeño pueblo de Tripura, India, con hidrocefalia, una condición donde el líquido cefalorraquídeo se acumula en el cerebro. Begum came to the world's attention when pictures emerged of her needing medical help, causando una hinchazón extrema. A los 18 meses, su cabeza medía 94 centímetros de circunferencia.
lo que hacía imposible que se sentara erguida o gateara. Sus padres, Abdul Rahman y Fátima Khatun, eran trabajadores jornaleros que ganaban menos de $3 al día. Incapaces de costear el tratamiento, observaron impotentes cómo la condición de su hija empeoraba. Una fotografía de Runa tomada por un periodista se volvió viral, atrayendo la atención internacional. 2 estudiantes noruegos, conmovidos por su situación, lanzaron una campaña en línea que recaudó más de $50,000 para su tratamiento. En 2013, Runa fue admitida en el Instituto de Investigación Memorial Fortis en Delhi. Durante los siguientes años, se sometió a múltiples cirugías, reduciendo el tamaño de su cabeza a 58 centímetros. Ahora la doctora Baisha espera realizar más cirugías para reducir el tamaño de la cabeza de Varuna. Los doctores le colocaron una válvula para drenar el exceso de líquido, y Runa comenzó a mostrar signos de mejoría. A pesar de estos esfuerzos, Runa enfrentó desafíos de salud continuos. En junio de 2017, a la edad de 5 años, desarrolló dificultades para respirar y falleció antes de poder someterse a más cirugía. La historia de Runa fue documentada posteriormente en la película de Netflix Rooting for Runa. 6. Connie Lloyd. La próxima niña en nuestra lista nació con lo que parecía una nariz de payaso, pero no era gracioso. Connie Lloyd vino al mundo en septiembre de 2008 y parecía saludable hasta que una pequeña marca roja apareció en su nariz. En pocas semanas creció hasta convertirse en un gran bulto brillante de aproximadamente 4 centímetros de ancho. Los doctores lo diagnosticaron como un hemangioma, un tumor no canceroso hecho de vasos sanguíneos. Pero no solo estaba creciendo hacia afuera, también estaba empujando hacia adentro, amenazando sus vías respiratorias y presentando riesgos serios. A sus padres, Sarah y Tom, se les dijo que incluso un pequeño golpe podría provocar un sangrado peligroso. Y a medida que Connie crecía, los desafíos no solo eran médicos. Los extraños miraban, otros niños empujaban, incluso un fotógrafo preguntó si deberían borrar digitalmente su nariz de una foto escolar. A los 18 meses de edad, Connie comenzó a tomar propranolol, un medicamento para el corazón que ayudó a reducir el crecimiento del tumor, pero el bulto seguía grande y rojo. Así que a los 2 años y medio, se sometió a una cirugía en el Hospital Royal de Londres. La operación eliminó el hemangioma de manera segura. Y cuando Connie se vio después, sonrió y dijo que su nariz se veía como la de su mamá. Ahora adolescente, Connie lleva una pequeña cicatriz con orgullo. Ha hablado sobre vivir con una diferencia visible y está ayudando a otros a aprender a aceptar lo que los hace únicos. 5. Oliver Brown. Imagina sostener a tu recién nacido y notar una marca de nacimiento tan única que parece un par de alas de ángel extendidas con gracia en su espalda. Esta fue la realidad para los padres de Oliver Brown. Nacido en el Reino Unido, Oliver llegó al mundo con una rara condición de la piel conocida como nevus melanocítico congénito o CMN. Esta condición provoca lunares o marcas de nacimiento pigmentados y grandes. En el caso de Oliver, las marcas se extendían desde la línea del cabello hasta los omóplatos y bajaban hasta el centro de su espalda, creando una imagen que recuerda a alas emplumadas. El nevo melanocítico congénito afecta aproximadamente a 1 de cada 100 personas. Aunque muchos casos son benignos, los nevos más grandes o múltiples pueden conllevar riesgos. Para Oliver, los chequeos médicos regulares cada 3 meses eran esenciales para monitorear cualquier cambio. Los médicos aconsejaron a sus padres proteger su piel de la exposición al sol usando trajes de baño y protector solar recetado, ya que los rayos ultravioleta podrían aumentar el riesgo de complicaciones en la piel. Más allá de la estética, había preocupaciones de salud. En raras ocasiones, el nevo melanocítico congénito puede causar problemas neurológicos si la pigmentación afecta el cerebro o la columna vertebral. Número 4. Ben Underwood. Imagina navegar por un mundo bullicioso sin vista, pero percibiendo cada obstáculo, cada esquina solo a través del sonido. Esta fue la notable realidad de Ben Underwood. Nacido en 1992 en Riverside, California, a Ben le diagnosticaron retinoblastoma, un raro cáncer ocular, a la edad de 2 años. Para evitar que el cáncer se propagara, le extirparon quirúrgicamente ambos ojos antes de cumplir 3 años. Su madre le dice a KCRA 3 Tonight que Ben murió por una recurrencia del cáncer. Decidido a llevar una vida normal, Ben desarrolló una habilidad extraordinaria, la ecolocación humana. Al producir sonidos de clic con su lengua e interpretar los ecos que regresaban, podía identificar la ubicación y forma de los objetos a su alrededor. Esta habilidad le permitía realizar actividades típicamente reservadas para personas con vista, como patinar, jugar baloncesto e incluso participar en videojuegos. Los talentos de Ben atrajeron la atención nacional, lo que llevó a apariciones en programas como The Oprah Winfrey Show y The Ellen DeGeneres Show. Su historia inspiró a muchos, demostrando que las limitaciones son a menudo una cuestión de percepción.
Trágicamente, el mismo cáncer que le quitó la vista regresó, y Ben falleció en 2009, solo días antes de su 17º cumpleaños. Su legado perdura a través de la Fundación Ben Underwood y el libro de memorias Ecos de un ángel escrito por su madre, Aquanetta Gordon. Número 3. Pan Sang-hang. Imagina despertar cada día atrapado en una piel que se siente como si estuviera hecha de escamas. Esa es la realidad para Pan Sang-hang, un niño de Wenling, China, que nació con una rara condición genética llamada ictiosis. Esta enfermedad hace que su piel se vuelva gruesa, seca y escamosa, pareciendo escamas de pez, lo que ha llevado a los locales a apodarlo niño pez. La condición de Pan es grave. Las escamas cubren todo su cuerpo, afectando la forma de sus ojos, nariz, boca y oídos, y limitando el movimiento de sus brazos y piernas. Experimenta picazón y dolor constantes, lo que le dificulta dormir por la noche. Además, la enfermedad afecta su capacidad para sudar, poniéndolo en riesgo de sobrecalentamiento. La piel engrosada también lo hace susceptible a infecciones, que pueden ser peligrosas si no se tratan adecuadamente. Como me encanta tanto la ciencia médica, hablemos de Sanfiaño. Tiene 8 años y es de un pueblo chino. Está cubierto de pies a cabeza con piel seca y escamosa. No se conoce cura para la ictiosis. El tratamiento se centra en manejar los síntomas, principalmente mediante la aplicación regular de cremas, aceites y humectantes para hidratar la piel y evitar que se agriete. Estas medidas son esenciales para reducir el malestar y el riesgo de infección. Número 2. Tessa Evans. Tessa Evans nació el día de San Valentín en 2003 en Irlanda del Norte, y desde el principio, los médicos quedaron asombrados. No tenía nariz, no una nariz plana, no una dañada, literalmente no tenía nariz en absoluto. No había huesos nasales ni cavidades, solo piel lisa donde debería haber estado una nariz. Tessa tiene 2 años, enérgica, entusiasta, diferente a cualquier otra niña sana. Su condición es tan rara que se sabe que menos de 100 personas en el mundo la tienen. Se llama síndrome de Bosma-Arinia microftalmia y no solo afecta a la nariz. Puede impactar la visión, la respiración e incluso el desarrollo cerebral. Pero Tessa, ella nació llena de vida. Los médicos rápidamente le hicieron una traqueotomía para que pudiera respirar y alimentarse de manera segura. Sus padres, Grain y Nathan, se negaron a esconderla. Dejaron claro que la diferencia de Tessa no la definiría. Con solo 2 años, se convirtió en la primera persona en la historia en recibir un implante nasal cosmético impreso en 3 dimensiones. Aspecto cosmético de ello con cómo sientes que la sociedad va a reaccionar y insertado debajo de la piel de su frente para comenzar a dar forma al espacio para una futura nariz. A medida que crezca, se añadirán nuevos implantes, y un día los cirujanos abrirán la piel y crearán su nariz de forma permanente. Ha tenido múltiples cirugías, enfrentado infecciones e incluso le han removido los conductos lagrimales para evitar que las bacterias ataquen el implante. Pero a pesar de todo, la personalidad de Tessa brilla. Es segura de sí misma, divertida, le encantan los animales, la música y saltar en trampolines. Su familia comparte su viaje en línea para crear conciencia y normalizar las diferencias faciales. Número 1. Paisley. Paisley Morrison Johnson llegó al mundo con una rara condición genética llamada síndrome de Beckwith-Wiedemann, BWPOSS, que hace que partes del cuerpo crezcan más de lo normal. En el caso de Paisley, su lengua estaba tan agrandada que llenaba su cavidad oral, dificultándole respirar y comer. Su madre, Madison Kino, notó durante las ecografías que su bebé parecía estar sacando la lengua. No fue hasta que Paisley nació que los médicos se dieron cuenta de la gravedad de su condición. Fue colocada inmediatamente en un ventilador y luego diagnosticada con el síndrome de Beckwith-Wiedemann. A los solo 3 meses de edad, Paisley se sometió a su primera cirugía de reducción de lengua. Sin embargo, la lengua volvió a crecer, lo que requirió una segunda cirugía que eliminó 15 centímetros de músculo. Después de este procedimiento, Paisley sonrió por primera vez y comenzó a comer sin ayuda. El síndrome de Beckwith-Wiedemann también puede causar otras complicaciones, como un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Paisley requiere un monitoreo regular para asegurar la detección temprana de cualquier problema potencial. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.